No, malísimo. Diego, te escucho rarísimo. Fideos integrales. ¿Cómo? Tenía el micrófono apagado, ¿me escuchan bien ahora? Ahora sí. Esperen que voy a cerrar la cortina y me viene toda la luz en la cara. Sí. Ahora sí estoy bien. Bueno, ahora sí empezamos entonces. Y alguien se fue ahora, viene otra vez. Diego va y viene. ¿Estás acá, Diego? Ahora me escuchan bien. Ahora te escuchamos ¿Me perfectamente. escuchan bien? Ahí está, joder. Fuerte y claro, como decía la propaganda. Fuerte y claro. Bueno, vamos a ver, a retomar un poquito de medios de cultivo, que creo que nos quedaba lo último, y después nos vamos a cómo tomamos la muestra y todo eso. Voy a ir a lo de acá. A ver, de los medios de cultivo. Pero ya habíamos visto mucho de los medios de cultivo. Nos quedaba algunas clasificaciones, ¿no? Que a mí me parecían importantes que los podamos clasificar. Ahí las ven, esperen. Háganme un dedito o algo para ver si... No, yo no veo nada. No ven nada. A ver ahora. Todavía no, dice compartiendo, pero no. A ver ahora. Pensé que también había tildado el celular a mí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bien. Bueno, los medios de cultivo, habíamos estado hablando en la clase anterior de los medios de cultivo, que eran aquellos que eran los materiales, era un material nutritivo a donde íbamos a colocar nuestra muestra, que queríamos para que pudiera desarrollarse el crecimiento de los microorganismos que estábamos buscando. Si había microorganismos, le íbamos a dar todos los nutrientes necesarios para que ese microorganismo se desarrollara. Tuvimos en cuenta los medios de cultivo, tuvimos en cuenta otras características como el requerimiento de oxígeno, la temperatura, el pH, ¿sí? Bueno, los medios de cultivo los íbamos tenían que tener ciertos ingredientes importantes, ¿sí? Como por ejemplo, la fuente de carbono y la fuente de nitrógeno, que les servía para construir el microorganismo, pero también para darle energía. Y aparte le podíamos agregar otras cosas a los medios de cultivo, ¿sí? En general, esos medios de cultivo los vamos a utilizar, depende para qué lo utilicemos, van a tener diferentes ingredientes, ¿sí? O diferentes componentes. Entonces vamos a poder clasificar a los medios de cultivo según diferentes criterios. Por ejemplo, si nosotros queremos un medio de cultivo, depende para qué lo vayamos a usar, ese medio de cultivo va a ser de diferente manera. Si nosotros vamos a usarlo, por ejemplo, para aislar, ¿sí? Para poder aislar un microorganismo de un montón de otros, si vamos a utilizarlo para favorecer el crecimiento de la mayoría de los microorganismos, sin importarnos cuál haya. Si queremos que crezca uno en particular y que los demás que acompañan no crezcan, por ejemplo, cuando sacamos muestras de una superficie, de una cavidad biológica, o de la piel, o de algún lugar, ¿sí? Del organismo que puede venir con flora acompañante, bueno, necesitamos que crezca lo que nosotros estamos buscando y no el resto. Entonces, ese medio cultivo tendrá que tener ciertos ingredientes que inhiban el crecimiento de los demás. Podemos usarlos para identificar un microorganismo, ¿sí? Podemos usarlo para mantener un cultivo, para transportar un cultivo, ¿sí? Entonces, dentro de todos esas clasificaciones,
vamos a ver que si vamos a clasificarlos, por ejemplo, según su utilización, ¿no? Según su uso. ¿Sí? Ahí vamos a tener, por ejemplo, los medios enriquecidos. ¿Qué son los medios enriquecidos? Son medios de cultivo al que yo le agregué, aparte de los componentes normales, que siempre le agrego la fuente de carbono, la fuente de nitrógeno, y agregaba, no sé si se acuerdan que nosotros hablamos de unos factores de crecimiento, ¿sí? Es decir, componentes que ayuden a que ese microorganismo crezca. ¿Cuándo uso un medio de enriquecimiento? Cuando el microorganismo que estoy buscando es un microorganismo llamado exigente, es decir, que le cuesta crecer. Le cuesta crecer en condiciones normales, necesita mucha más dedicación, necesita más nutrientes, entonces... Profe, ¿cómo dijo que se llamaba? Exigente. Fíjense que lo exigente. dice, a ver, vamos a marcarlo. ¿Ven? Acá, Como la por profe de ejemplo, les dice, bacteria. exigentes, son, en realidad, Dale. generalmente son microorganismos que se llaman exigentes, o, acá lo dice también, se suele hablar fastidiosos. O sea, necesitan más mimos, digamos, ¿sí? No les alcanza con lo mínimo, necesitan más, entonces tenemos que agregarle algún factor de crecimiento más, puede ser vitaminas, puede ser algo más nutritivo, como es, por ejemplo, agregarle sangre al medio de cultivo. Por eso tenemos como ejemplo el agar sangre, el agar chocolate, el agar cerebro corazón, o sea, le estamos agregando un montón de nutrientes al agregarle sangre, por ejemplo. Esos son los medios enriquecidos, son los medios que tienen gran exceso de nutrientes, tienen muchos más nutrientes que el normal, y se utiliza para aquellos microorganismos que necesitan más nutrientes, que son exigentes nutricionalmente, ¿sí? Lo que tienen los enriquecidos es que crece todo, o sea, si ese que es exigente crece, también crecen todos los demás, ¿no? Dentro de las formas entonces según su uso, también podemos tener, este es el agar sangre, por ejemplo, el que está mostrando en la diapo, no sé si lo ven. El agar sangre tiene sangre de carnero, ¿sí? En 5%. Se ve rojo porque la sangre se le coloca luego de que uno autoclavó el agar, lo calentó. O sea que la sangre no se calienta, no se cocina, ¿sí? La diferencia con el agar chocolate, por ejemplo, es que la sangre se pone antes, entonces la sangre se cocina, y por eso queda con ese color oscuro, como si fuera chocolate, pero no lo coman porque no es chocolate. Bueno, después tenemos otro tipo de medios que se llaman medios selectivos. ¿Qué son estos medios? Así como los de enriquecimiento les habíamos agregado factores de crecimiento para que crezca mucho más, a esto le agregamos al revés. Le agregamos factores de inhibición, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos factores de crecimiento y factores de inhibición? ¿Sí? ¿Qué son los factores de inhibición que le agregamos? Son sustancias o componentes que evitan que crezcan algunas especies de microorganismos. Es decir, ¿yo para qué hago un medio selectivo? Para cuando tomo una muestra de un lugar biológico donde puede venir contaminado con flora normal, por ejemplo, y yo quiero saber si en esa muestra el paciente tiene tal microorganismo, ¿sí? Por ejemplo, quiero saber si tiene, no sé, Escherichia coli, entonces necesito sacar todo lo que acompaña a esa muestra, a ese microorganismo, para que me crezca ese microorganismo y no todos los demás, ¿sí? Entonces uso un medio de cultivo que tenga todos los nutrientes que necesita ese microorganismo, pero le agrego algunas sustancias que inhiben el crecimiento de otros. Por ejemplo, puedo inhibir el crecimiento de hongos y de levaduras y que solamente me crezcan bacterias.
Puedo inhibir el crecimiento de las gram negativas, que solamente me crezcan gram positivas, o al revés. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, profe. ¿Sí? Acá, por ejemplo, les dice le dice del medio Salmonella Shigella, es un medio bien selectivo. ¿Qué me va a crecer ahí? Salmonella y Shigella, que son dos especies bacterianas, ¿sí? Que son 2 gram negativas. ¿Qué es lo que le agregaron a este medio de cultivo? Le agregaron sales biliares. Sí, así como suena, las sales biliares, como las mismas que tenemos nosotros en nuestra bilis. Le agregaron otros compuestos que se llama citrato de sodio y un colorante que se llama verde brillante. Esa combinación de esos 3 compuestos hace que todas las bacterias gram positivas no crezcan, ¿sí? Y solamente crezcan las gram negativas de este grupo de bacterias, que se llaman coliformes, que son las que están en el tracto digestivo. ¿Sí? O sea que fíjense, al agregarle cosas yo hago que un medio sea selectivo, es decir, que seleccione que crecen algunas bacterias y otras no. ¿Se entendió hasta aquí? Perfecto. Bien. Acá, por ejemplo, les muestra uno que es el manitol salado, ¿sí? El manitol se utiliza para que crezcan los gram positivos, pero si yo le pongo sal, no todos, por ejemplo, no todos los gram positivos pueden crecer. De los cocos gram positivos, solo el estafilococo, que es una de las especies, puede crecer. Los demás no. Entonces, fíjense que aparte le agrega un colorante, un indicador de pH, que es el rojo fenol. Si el microorganismo crece y consume el manitol, que es un azúcar que está dentro del medio cultivo, entonces fermenta, ese microorganismo fermenta el manitol, forma ácido al fermentar el manitol, entonces el pH disminuye, y el rojo fenol, que era el colorante que yo le puse, el indicador, cambia de color por el pH, ¿sí? Se pone de color amarillo. Si no hay estafilococos, por ejemplo, no fermenta el manitol y no se pone de color amarillo, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, acá es una mezcla de los dos, van a ver que es un medio selectivo y también un medio diferencial, que es lo que ahora vamos a ver, porque aparte lo podemos diferenciar. Pero ¿por qué selectivo? Porque tiene sal, y con la sal lo que hago es evitar que crezcan otros cocos gram positivos. Solamente crece el estafilococo, ¿sí? Otro tipo de medio de cultivo, según su utilización, ¿sí? Que sería el tercero que vamos a ver y el último según la utilización, es el medio diferencial. ¿Qué es el medio diferencial? Es un medio de cultivo al que yo le agrego algo que me permite ver, revelar, o sea, descubrir alguna característica del microorganismo que estoy buscando. Por ejemplo, alguna característica fisiológica, que puede ser, por ejemplo, lo que vimos en el manitol salado. Si un microorganismo tiene una enzima para degradar el manitol, por ejemplo, si el microorganismo que estoy buscando tiene la enzima para degradar el manitol, lo va a degradar, va a producir ácido, y yo voy a ver un cambio de color. Entonces me lo está, de alguna manera, diferenciando, ¿sí? Me está identificando una característica de ese microorganismo. ¿Se entiende eso que estoy diciendo? La diferencia entre el diferencial y el selectivo, me interesa que lo entiendan bien. Sí, pero cualquier cosa puede pasar a ser diferencial. Para que sea diferencial, o sea, el selectivo solamente habla de qué crece y qué no crece. O sea, en el selectivo yo sé que estoy haciendo una selección de lo que me crece. En el diferencial es como un poquitito más. Yo le estoy poniendo algo que me permite ver con facilidad alguna característica, identificarlo de alguna manera, ¿sí? Si Entiendo, pero sí. diferencial lo hace, en realidad lo hace la bacteria que sea diferencial. Supongamos que hay 2 bacterias y no sé, le tirás azúcar, una sí va a crecer
no es el azúcar la que hace la diferencia, sino esa misma bacteria que consume ese azúcar, o entiendo mal. Claro, la que tiene, sí, a ver, ¿nosotros qué hacemos? La bacteria es la que tiene esa diferencia con la otra. Una tiene una enzima y la otra no la tiene. Una puede degradar el manitol y la otra no. Pero yo, ¿cómo lo puedo ver eso? Lo tengo que hacer, para poder revelar esa característica diferencial que tiene la bacteria, lo tengo que hacer de alguna manera que yo lo pueda ver. Entonces, ¿qué hago? En el medio de cultivo le agrego manitol. De esa manera ya puedo diferenciar si la bacteria degrada el manitol o no lo degrada. Si yo no le agrego manitol a mi medio de cultivo, no puedo ver nunca esa característica. ¿Se entiende? ¿Me seguís, Diego? Sí. ¿Sí? Era otra cosa lo que apuntaba, pero sí entiendo. Bueno, claro, o sea, yo le agrego manitol al medio de cultivo. De esa manera, ¿qué hago? Lo que estoy haciendo es ver, revelar, o sea, visualizar cuál de los dos microorganismos que puse ahí tiene la enzima, ¿sí? Si tiene la enzima, obviamente me va a degradar el manitol y me va a acidificar el medio, pero igualmente yo no lo puedo ver si no pongo un indicador de pH. La única manera que yo lo visualice es que haya un cambio visual, un cambio de color, por ejemplo, ¿sí? Entonces, sí, la que tiene la característica diferencial es la bacteria. Lo que hace el medio de cultivo es mostrar esa característica, de alguna manera bien visible. ¿Respondí tu pregunta o era otra? Sí. Ah, bueno. Entonces, en general van a ver que los medios, que hay muchos medios diferenciales, la mayoría tienen estos indicadores de pH que van cambiando. ¿Por qué? Porque los microorganismos cuando fermentan, disminuyen el pH. ¿Se acuerdan de química biológica que fermentaban y producían ácido láctico? O sea que ácido disminuye el pH. Hay otros también, por ejemplo, hay algunos, por ejemplo, el medio que dice acá en la diapositiva que se llama el medio Levin, este que está aquí, tiene mucha letra la diapo, pero el medio Levin es un medio que me sirve, por ejemplo, para ver Escherichia coli, que es una enterobacteria, es una gram negativa. Y justamente, después cuando lo veamos en clínica, vamos a ver que tiene las características de las enterobacterias de fermentar un azúcar que se llama lactosa. Y da un color característico. El agar sangre también es un medio diferencial, porque ahí podemos justamente diferenciar aquellos microorganismos que lisan glóbulos rojos, o sea, que destruyen glóbulos rojos, que son hemolíticos, ¿sí? Hay algunos, por ejemplo, el microorganismo que produce la faringitis, que se llama Streptococcus piógenes, que hay que detectarlo con el hisopado, y es muy importante detectarlo simplemente porque después, si no se trata, puede llegar a traer complicaciones graves, es beta hemolítico, o sea, tiene una forma de hemólisis, ¿sí? Rompe los glóbulos rojos, lisa los glóbulos rojos. Entonces, cuando lo ponemos en un agar sangre, podemos ver cómo los lisa a esos glóbulos rojos. Esos son medios diferenciales. Este es el medio Levin, el que yo les dije de la enterobacteria. Uy. ¿Hola? Ay, se me fue la pantallita. Ahí está. ¿Ahí se ve de vuelta? Perdón. Sí, profe. Ah, porque toqué algo y hice lío. Bueno. Este es el medio Levin, el que les decía del Escherichia coli. ¿Sí? Acá hay varios, fíjense, el que es Escherichia coli, seguramente ustedes se van a dar cuenta cuál es, porque se ve bien, miren, este que está acá, que se ve ese verde así bien esmeralda, esta la que estoy señalando, eso es el que estamos buscando. Si nosotros sembramos un montón, fíjense todos los que sembraron, y vemos que en uno tiene este es el Escherichia coli. ¿Ven que es un medio diferencial? ¿Ven que crece en forma diferente? ¿Sí o no? ¿Se llega a ver la diferencia? Aunque sea un dedo para arriba, chicos, díganme, porque si no me vuelvo loca.
¿Me siguen escuchando o no me escuchan más? ¿Me escuchan, chicos, o no? ¿Me escuchan o no me escuchan? No me escuchan. Ah, ¿ahora me escuchan? Sí, está raro el internet, me parece. ¿Sí? ¿Me escuchan ahora? ¿Los demás? Sí, profe. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ah, bueno, bueno. Estábamos viendo esta diapo. ¿La pueden ver? ¿La ven? Si son 6 círculos, sí. Sí. Qué feo que le diga círculos a estas hermosas placas de Petri como círculos. Hablemos con propiedad, Diego, por favor. Son placas de Petri Bueno, placas de Petri. con medios de cultivo, que es el agar Levin, ese que yo les decía que me servía para detectar si había Escherichia coli, que es una enterobacteria, un coliforme, que suele producir infecciones urinarias, ¿sí? Porque en realidad está en el tracto digestivo y si nos limpiamos mal nos produce infecciones urinarias. Este es un medio diferencial. Porque fíjense que en esta primer plaquita, que era lo que les estaba mostrando, se ve de un verde bien verde, bien esmeralda, y si uno lo mueve la placa se hace medio como platinado. Eso significa, cuando vemos este color, que estamos ante la presencia de una Escherichia coli. ¿Sí? ¿Me siguen ahora? Aunque sea un dedo me ponen, por favor. Así yo me doy cuenta que me siguen. Sí, profe, la escucho. Pasa que estoy haciendo cosas y si dejo Sí, el micrófono profe. abierto, No, cualquier aunque sea cosa. me ponen un dedito así, y yo ya sé, porque si no, me parece que hablo y que por ahí no me están escuchando y hablo. Yo recién me uno, profe. ¿Cómo? Yo recién me uno. Ah, bueno. Estábamos hablando entonces de los medios enriquecidos, eso creo que lo escuchaste, no sé. Después de los medios selectivos, que son los que le ponemos, a los medios enriquecidos le ponemos entonces factores de crecimiento para que haya bastante, para que crezca bien ese microorganismo que es exigente, y también todos los demás van a crecer. En el medio selectivo le agregamos factores inhibidores, ¿para qué? Para seleccionar qué quiero que me crezca. Selecciono el crecimiento, o sea, hago que no crezcan algunos que no quiero. Y en el medio diferencial le agrego ingredientes, sustancias que me hagan, que me muestren o me revelen alguna característica particular de ese microorganismo, para que yo pueda diferenciarlo del resto y me dé cuenta qué es lo que tengo, ¿sí? Vamos a ver que también hay algunos medios que se utilizan para identificar, ¿sí? Hay medios también que se utilizan para mantener las cepas, ¿sí? Otra de las cosas que sí me interesa que sepan es los medios según según la composición que presentan, ¿sí? Acá vamos a tener, acá hay varios en la diapo, pero solamente vamos a ver algunos, ¿sí? Vamos a ver fundamentalmente los medios sintéticos y los medios complejos, ¿sí? Los medios sintéticos son aquellos medios de cultivo que ustedes pueden adquirir, pueden comprar, que vienen en los frascos. Si vieron el video que yo les dejé, que habla de cómo prepara los medios de cultivo, van a ver que viene en un frasco,
y en ese frasco va a decir toda la composición, como si compraran cualquier alimento, o un medicamento, o lo que fuera que compraran, que dice todo lo que tiene, los excipientes, todo, bueno. Los medios de cultivo sintéticos tienen toda la composición. O sea que nosotros sabemos qué tienen y cuánto tienen de cada cosa. Es decir, que tienen una composición química definida, tanto cualitativa como cuantitativa. O sea, sabemos qué tiene y cuánto tiene. Y eso me sirve para obtener resultados que siempre se reproduzcan de la misma manera, porque yo sé que cada vez que abro ese frasco de medio de cultivo en polvo, lo diluyo con la cantidad de agua indicada, le ajusto el pH a lo que me dice y lo autoclave, sé que siempre voy a obtener el mismo medio de cultivo con los mismos ingredientes y con la misma cantidad. Ahora, hay medios que no, se llaman medios complejos. Los medios complejos son medios que no son, pueden ser partes sintéticos, pero tienen algún componente natural, o pueden ser completamente naturales, ¿sí? Por ejemplo, podemos agregarle algo, tenemos un medio de cultivo y le agregamos algo que es natural, ¿sí? Yo les mencioné uno, que le agregamos algo que era un componente natural. ¿Cuál era, por ejemplo? ¿Cuál era de los que le mencioné, de los medios de cultivo, uno que le agregamos un componente natural? El que le poníamos proteína, el de los aminos. Podemos ponerle proteínas, por ejemplo, sí, podemos ponerle, si las proteínas que le ponemos son sintéticas, no, pero si las proteínas que le ponemos es un extracto animal o un extracto vegetal, como le poníamos la peptona de soja o la peptona de carne, sí, ahí sí, si ponemos, o de levadura, si ponemos, le agregamos algo natural, sí. ¿Y qué otro que acabo de mencionar, que le agregamos algo? El de la sal, ¿no? ¿El de la sal? No, la sal es una sustancia química que no viene de algo natural, podemos saber exactamente lo que le ponemos. Otra cosa, uno rojo, ¿no se acuerdan? Recién que lo vimos. ¿La sangre? La sangre de oveja. La sangre es natural, o sea que es algo que no sabemos exactamente la composición. No podemos decir exactamente cuánto tiene de proteína, no podemos saberlo. Se va a cortar en menos de un minuto, nos volvemos a encontrar, ¿sí? Así que ese es un medio complejo. ¿Por qué? Porque yo no puedo conocer exactamente la composición de ni lo que tiene, ni la cantidad de lo que tiene. Exactamente no lo puedo conocer. Por eso se llama medio complejo, ¿sí? En el medio sintético conozco qué ingredientes y cuánto tiene de cada uno. Mientras que en el medio complejo no conozco exactamente eso, ¿sí? Pero bueno, generalmente me sirve para que crezca mucha cantidad de microorganismos. ¿Sí? Me sirve. El otro puedo jugar con las cantidades y con los ingredientes para determinar qué me crece. En los medios complejos generalmente son medios que se usan para que crezca un montón de microorganismos. ¿Sí? Así que esas serían las clasificaciones que vamos a ver.